Bien, vamos a ir a otro tema. Después de 3 meses de trabajo, la Convención Constitucional empieza ya a discutir los contenidos de fondo de la nueva Carta Magna, en una fecha de inicio que coincidió también con el segundo aniversario del estallido social. Queremos conversar sobre este tema, por lo que vamos a tomar contacto con el convencional Fernando Atria a esta hora. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Fresia, Sebastián, un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente. Bueno, primero queremos preguntarle, Fernando, respecto al balance que hace del día de ayer, en el amplio sentido, primera sesión luego de la semana territorial y lo que se produjo después de este 18 de octubre a 2 años de esa fecha, el 2019, Fernando. Sí, yo creo que ayer para el proceso constituyente fue un momento importante precisamente porque se abrió la discusión constitucional, que es una manera de, creo yo, darle cauce hacia la Constitución, hacia una Constitución distinta de la situación en que Chile está desde el 18 de octubre. Por eso yo creo que fue acertado que el momento de apertura de la discusión constitucional fuera el 18 de octubre. Lo que ocurrió además ayer, bueno, ocurrieron varias cosas, ¿no? Porque hubo unas manifestaciones ciudadanas pacíficas que fueron importantes, pero también hubo grupos que saquearon y hubo violencia, etcétera. Por cierto, yo creo que, además de muchas otras cosas que hay que decir ahí, es algo que nos recuerda la urgencia del proceso constituyente. Chile necesita con urgencia una nueva constitución, porque Chile necesita una forma de vivir juntos que sea aceptable y legitimada ante todos. Eso es lo que significa una constitución. Nosotros estamos viviendo en un momento en que la forma que había ya fue desahuciada. Eso fue lo que ocurrió el 18 de octubre, creo yo, y por eso estamos en este momento tan difícil. Entonces, eso lo que hace es mostrar que mucho se juega en el éxito del proceso constituyente. Es urgente que resulte y que resulte bien. Sí, ¿y cómo se vincula entonces lo de ayer? No solo la movilización pacífica de esas miles de personas que llegaron a Plaza Italia, por ejemplo, y que estuvieron manifestándose en otros puntos, sino también los hechos de violencia que se han producido en los contextos de estas movilizaciones. ¿Cómo se vincula todo eso con el trabajo que están haciendo ustedes? Bueno, por cierto que no crea las mejores condiciones para la discusión constituyente. Por eso habíamos mucho, ustedes lo recordarán, que antes del 18 de octubre decíamos es necesario enfrentar el problema constitucional antes de que estalle. Bueno, otros se opusieron a eso y fue imposible. Es cosa de recordar qué pasó con el proceso constituyente de Bachelet. ¿Eso qué significó? Significó que para que se abriera una oportunidad de enfrentar el problema constitucional, que yo creo que es una oportunidad que buena parte de los chilenos hoy día celebra, para que se abriera esa oportunidad fue necesario que estallara. Es decir, no fue posible, por distintas razones, enfrentarlo antes, hubo intentos de enfrentarlo antes, y tuvo que estallar, o por lo menos estalló. Y como consecuencia del estallido se abrió esta oportunidad que hoy día todos reconocemos como valiosa para Chile. Pero por cierto, eso genera condiciones que son difíciles, porque la situación en la cual quedamos fue de una institucionalidad totalmente deslegitimada. Esa es nuestra situación actual. Entonces, por cierto, eso significa que la discusión pública, la política, etcétera, opera en condiciones difíciles. Sí. Y lo de ayer muestra parte de las manifestaciones de esa dificultad. Esto no quiere decir en absoluto, y yo la verdad es que esto uno lo dice 1000 veces y da lo mismo, porque igual hay gente que se dedica a calificar las declaraciones de uno con una especie de condenómetro, ¿no? Esto no significa no condenar la violencia de ayer. La violencia de ayer son actos delictuales, debe ser sancionada, por supuesto. Pero no es una cuestión que aparece por generación espontánea. Fernando, esto es algo que es consecuencia de una crisis larga que hemos vivido al respecto. Sí, y el proceso constituyente es su salida. Y queda claro ese punto. Pero así como origina la oportunidad esos hechos de violencia y ese estallido, la explosión, ¿no?, de lo que se acumuló por tanto tiempo, genera la posibilidad de estar en esta instancia constituyente, ¿por qué no ha sido capaz, ahora que ya estamos en ello, la convención de poder aplacar todo ese surgimiento inicial, ¿no? No digo que tengan responsabilidad, quiero ser bien claro en eso, responsabilidad alguna en los hechos de violencia, sino que estoy viendo el análisis político. ¿Por qué esta respuesta institucional no es capaz de solucionar o tratar de generar un escenario distinto en las calles?
Porque un problema que se fue desarrollando lentamente durante por lo menos 15 años, creo yo, desde las manifestaciones del 2006, la reforma constitucional del 2005, etc. Yo creo que desde entonces viene fraguándose y profundizándose, agudizándose esta crisis de legitimidad que estalló el 18 de octubre. Y una crisis que se desarrolla, que se deja desarrollar, este es el punto, que se deja desarrollar por 15 años, no se soluciona por una sola declaración. Por supuesto, la convención es una apuesta de que será posible que nos demos una constitución que esté legitimada ante todos y que de ese modo reconstruya lo que esa crisis fue destruyendo. Sí, y por eso yo decía al principio, es urgente que tenga éxito, porque que haya una institucionalidad que esté legitimada ante todo y que permita reconstruir lo que esa crisis fue destruyendo es de la mayor importancia para el futuro de Chile. Sí. Pero claro, eso no opera de un día para otro. Claro. Ahora, no sé si usted escuchó o leyó declaraciones del subsecretario del Interior esta mañana cuando hacía un balance de los hechos ocurridos ayer. Bueno, responsabilizó a dos candidatos, a Gabriel Boric, a Jasna Proboste, por la violencia, pero también lo mencionó usted. Decía, lo hicieron, bueno, visitando a imputados en prisión por lanzar bombas molotov, en el caso de Gabriel Boric. Lo hizo Fernando Atria, atribuyendo a la violencia la maternidad de la constituyente. Y en medio de la crítica que hacía el subsecretario esta mañana por los hechos violentos de ayer. Sí, no, yo escuché con sorpresa esas declaraciones, no por la referencia a mí, eso da lo mismo, sino porque este es el funcionario que está, subsecretario del Interior, ¿no? Su responsabilidad es el orden público y el funcionamiento de las policías. Es decir, si Carabineros no ha sido capaz de actuar satisfaciendo estándares de derechos humanos y con alguna eficacia adecuada, es principalmente su responsabilidad. Para eso está él ahí, esa es su función. Y entonces, en vez de explicar qué ha hecho para satisfacer esa responsabilidad, o en vez de reconocer que ha incumplido su responsabilidad, se dedica, por supuesto, a culpar a todo el mundo. O sea, resulta, todos son responsables de lo que pasó ayer, menos el funcionario estatal, cuya responsabilidad fundamental es velar por el orden público y responder del funcionamiento de las policías. La verdad es que es bien increíble. Este gobierno pasó de culpar al gobierno anterior a culpar al gobierno que viene. Siempre este gobierno es irresponsable. Fernando, y en ese sentido, ¿qué cree usted entonces que está haciendo el gobierno cuando plantea una estrategia de este tipo, un discurso de esta naturaleza respecto a los hechos de violencia en particular? Se está lavando las manos. Se está lavando las manos y esperando, digamos, con lógica de corredor de bolsa, que la cuestión le caiga a otro. Y entonces hace el esfuerzo de que le caiga a otro y entonces empieza a nombrar a todos los enemigos políticos con los cuales, o los adversarios políticos con los cuales está en campaña. Es bien digno de ser notado eso, ¿no? Que no se salvó ni uno, que Jasna Proboste, que Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque eso es para este gobierno lo que está pasando. Una oportunidad para, deslindar su responsabilidad, porque este es un gobierno que no asume responsabilidad por nada. O sea, fíjese todo lo que ha pasado bajo este gobierno, y este gobierno nunca ha asumido responsabilidad. Siempre encuentra, hasta el K-pop ha sido responsable de lo que ha pasado menos el gobierno, ¿no? Entonces, por un lado, deslindar su responsabilidad y por otro lado, hacer una pasada para aprovechar algo mejor, algunos puntitos en la próxima encuesta, eso es el cálculo que hace, respecto de los candidatos de su preferencia, ¿no? Evidentemente, esa no es la manera de enfrentar un problema como la situación en la cual estamos. Y Fernando, parte del problema que tenemos como país es que tenemos un gobierno que no ha dado en ningún momento, no ha acertado nunca acerca de cómo responder a una crisis grave. O sea, partió declarando que estábamos en guerra y termina el responsable de el orden público haciendo responsable a cualquiera menos a él. Fernando, ¿y usted cree que lo que está ocurriendo en las calles, estos hechos de violencia, en particular los que ocurrió ayer, por ejemplo, pueden ir mermando también el trabajo de la convención? Bueno, eso yo no creo que pase eso. Yo espero, entre que creo y espero, ¿no? Yo creo que el desarrollo de la convención debería mostrar que las demandas que estaban detrás de la fuerza que irrumpió desde el 18 de octubre en adelante están teniendo efecto en el mundo, están cambiando las cosas. Y hay respuesta. Y yo creo que por eso era tan importante lo de ayer, porque hasta ayer la Convención Constitucional estaba discutiendo cuestiones reglamentarias muy importantes, pero que no son lo que las personas esperaban que estuviera discutiendo la Convención. La Convención no fue elegida para dictar sus reglamentos, la Convención fue elegida para darnos una nueva Constitución. Desde ayer
lo que las personas van a ver es que lo que se está discutiendo en la convención es lo mismo que las personas esperan que se esté discutiendo en la convención. Y esa alineación, que hasta ahora no se podía producir por razones justificadas, porque evidentemente había que discutir primero el reglamento, pero ahora se va a producir esa alineación. Y esa alineación yo creo que va a contribuir a mostrar que la convención y el proceso constituyente es la manera de enfrentar la crisis profunda en que estamos desde que el 18 de octubre colapsó la institucionalidad política que teníamos. Y en este trabajo que se viene, Fernando, en el trabajo, por ejemplo, los discursos de apertura en que cada uno de los convencionales dirá cuáles son sus prioridades en los 5 minutos. ¿Cuáles van a ser sus prioridades en este espacio que tiene cada uno cuando se abra ya la sesión para los contenidos? Bueno, ahí tiene un ejemplo de lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que van a escuchar las personas va a ser los convencionales hablando de la nueva Constitución, no hablando ya de las comisiones temáticas, del reglamento, no, de la nueva Constitución. Yo lo he dicho siempre, yo creo que el problema fundamental que llevó al hundimiento de la Constitución de 1980 y a la deslegitimación total de la política que sufrimos hoy día es que la Constitución del 80 creó una institucionalidad pensada para hacer imposible decisiones transformadoras y de ese modo proteger el modelo neoliberal. Yo creo que lo fundamental, no lo único importante, pero lo fundamental de la nueva Constitución es que cree una política que nos permita a nosotros los ciudadanos y ciudadanas decir, esa política es nuestra, no es la actividad de los políticos que la usan para sus propios fines, es nuestra manera de que nosotros colectivamente decidimos cómo queremos que sea la educación, cómo queremos que sea la salud, cómo queremos que sea la seguridad social, porque no es sano para un país vivir en la condición en la cual estamos viviendo hoy día, en que la política institucional es objeto de desconfianza completa por prácticamente todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y usted dónde se va a enfocar? Habiendo dicho eso, o sea, una política distinta es importante, por supuesto. Hay varias otras cosas, por eso decía, no es lo único importante. Esa política distinta tiene que ser participativa, tiene que darle una forma plurinacional y descentralizada al Estado, tiene que ser un Estado que se haga cargo de la realización de derechos sociales, lo que habitualmente se llama un Estado social, tiene que tener reconocimiento de derechos sociales distintos de como lo que tiene hoy día, o sea, reconocimientos de derechos sociales universales como espacios de igualdad ciudadana, etcétera. Y usted, por eso le preguntaba, ¿esos son los puntos que va a abordar? Bueno, esos son los puntos que a mí me parece importante. No sé si los voy a alcanzar a abordar todos en los 5 minutos, pero sí, pero en esa dirección voy a ir, sí. Bien, Fernando Atria, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día.